Hermano, buenos días, que Dios les bendiga. ¿Qué tal ha pasado estas últimas 2 semanas con este calorcito exquisito que hemos disfrutado, producto de nuestros propios actos, hermanos? Nosotros como seres humanos, yo escuchaba gente que dice, Dios bendícenos con el agua, pero realmente lo que está sucediendo no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Como seres humanos hemos sido instrumento de daño, de una u otra forma, los que han hecho daño y los que no hemos hecho nada para contribuir a la regeneración de este mundo, y estamos en momentos difíciles. Entonces, por eso, hermano, he tomado la decisión, solo voy a predicar 1 hora. Espero que sea suficiente, ¿verdad? Esperemos que el clima nos ayude. Y definitivamente, hermanos, que en muchas conversaciones que hemos tenido con miembros de esta congregación hemos hablado que cuando uno tiene la oportunidad de pasar a este púlpito, uno no se pone de acuerdo con nadie, ni para las alabanzas, ni las predicaciones, ni las clases, pero de alguna forma sobrenatural Jesús hace que todo cuadre perfectamente. Una de las alabanzas que cantaban los hermanos Manuel Flores me gustó mucho, porque habla de que en los momentos de aflicción de los cristianos, la roca es Cristo. Amén. Cuando no es Cristo, hermano, uno se tambalea. Nosotros como familia, quiero contarles, y soy agradecido y quiero comentarles así, muy brevemente, tuvimos 8 días bien críticos familiarmente nosotros. Tuvimos el momento donde llegábamos a la casa, los familiares, y nos acostábamos y no podíamos dormir, todos estábamos como en una sintonía, porque teníamos a mi papá bajo una condición médica bien extraña, bien compleja, que inclusive a pesar de que tenía un gran cuidado, tuvimos una reunión con un doctor muy capaz, muy profesional, y nos dijo, bueno, aquí lo único que queda es confiar en Dios y esperar que este órgano de su papá, que no está trabajando bien, pueda cambiar el funcionamiento en 3 días. Eso para nosotros fue aflicción, hermano, porque si ese órgano no empezaba a trabajar, hermano, tenía que condenarse a un procedimiento súper agresivo, y para nosotros fue como un balde de agua fría, porque uno, hermano, no entiende que en la vida las cosas pueden cambiar en cualquier momento, y ahí es donde el cristiano debe ser una fortaleza. Amén. Ahí es el momento donde el cristiano debe de aprovechar esos momentos para afianzarse en Jesús, para leer la Biblia. Yo me levantaba de noche pensando en eso, y le decía a mi esposa que como no podía dormir, agarraba la Biblia y empezaba a leer. Y miraba las sanidades de Jesús, y me daba tranquilidad, me daba paz. Al siguiente día llegaba donde mi papá y le hablaba cómo Jesús, en esos valles de muerte, donde se miraba que la sanidad en personas que tenían desde niños padecimientos, eran sanados, hermano. Y la sangre de Jesús tiene un poder sin igual, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos a depositar nuestra confianza, oramos. Tuvimos un tiempo especial, compartimos una palabra con mi papá, y en menos de 24 horas, hermanos, el órgano empezó a trabajar. El médico llegó a la visita y dijo, escucha, gracias a Dios su órgano está trabajando, y empezó en un declive el funcionamiento para bien de los niveles. Y hoy le puedo dar gracias a Dios porque mi papá está en su casa, ¿ves? Está en su casa. Y yo le decía a mi papá, cuando Dios restaure su vida, porque yo sé que lo va a hacer, eso se lo dije en el momento crítico, cuando Dios restaure su vida es el momento de acercarse a Dios, hermano, porque es una oportunidad más. Hoy cuando nosotros venimos aquí, hermano, es una oportunidad más. Pero el segundo, hermano, es complicado, ¿verdad? Porque es difícil, hay calorcito, ¿verdad? Y lo mismo, la rutina, pero cuando uno deposita la confianza en Dios, como bien dijo nuestro hermano Manuel Flores, uno viene, que esas alabanzas lleguen como olor fragante de la presencia de Él. Y quiero darle gracias a Dios por ello. Y ayer, mientras terminaba, hermanos, de preparar este sermón que les quiero compartir hoy, a mí me llamaba mucho la atención cómo Jesús hablaba con autoridad, hermanos. El Hijo de Dios hecho hombre hablaba con autoridad, hermanos. Cada vez que se paraba frente a multitudes, se paraba con autoridad, con convicción, que lo que Él estaba diciendo era la verdad, y sus actos lo respaldaban. Lo que Él hacía lo respaldaba. Y eso generó mucha controversia en el tiempo que Él vino, porque había demasiadas costumbres religiosas, había doctrinas que habían asimilado los judíos por mucho tiempo, y era complicado que viniera un hombre y de repente empezara a hablar palabras de vida eterna, que empezara a sanar gente. Era complicado, porque la gente a veces se acostumbra a cosas.
Es como les mencionaba en el sermón pasado, la familiaridad con la que nosotros estudiamos la palabra nos hace a veces obviar cosas. Y sí sabemos los versículos, sí vemos los milagros, entendemos las sanidades, pero la aplicabilidad o la parte práctica, hermanos, a veces queda a un lado. Entonces es familiaridad con lo que estamos estudiando, pero realmente nos cuesta vivir una vida de cristianismo y es difícil, yo lo entiendo. Cada día que nosotros nos levantamos es un desafío para nosotros. Hablar con autoridad dentro de esta congregación, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras empresas, no es fácil, porque cuando usted va a hablar de Jesús, hermano, usted está siendo reflejado en él. Si usted está hablando y no está haciendo lo que dice, es delicado. Estas semanas hemos hablado con los caballeros de eso, de la gran responsabilidad que tenemos los hombres, hermano, los hombres de las congregaciones. Los hombres en las congregaciones, hermanos, deben de empezar a dar esos pasos de a poco, tratando de ser imitadores de Jesús, que no es fácil y probablemente nunca lo vamos a alcanzar. Pero la autoridad con la que los hombres nos tenemos que parar aquí debe ser íntegra, con integridad. Poder ser ejemplo, hermano, no ser piedra de tropiezo, que va a permitir, hermanos, que gente va a venir, pero gente no se va a quedar. Gente en nuestra familia puede estarnos viendo que nosotros en la iglesia somos una persona y en la casa somos otra persona. Y eso genera juicio, hermano. Usted está en una situación complicada. Hermanos, si quiero comentarle, quiero que se vaya al libro de Juan. Vamos a hablar un poquito acerca de un momento que vivía nuestro Señor Jesús dentro de su ministerio. Usted sabe que el evangelio de Juan es bien profundo y es totalmente diferente a los otros evangelios. Y cuando uno empieza, hermanos, a basarse y fundamentarse en lo que va a hablar hoy, siempre tiene que tratar de leer un poco los antecedentes para más o menos tratar de orientarse en qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. Y en el capítulo 7, hermanos, arranca muy interesantemente porque Jesús está en un momento, hermanos, donde gente muy allegada a él empieza a desconfiar de él. Mucha gente que estaba cerca de él no confiaba. Inclusive, hermanos, en ese momento se celebraba una fiesta muy importante para los judíos que reflejaba, le llamaban ellos la fiesta del tabernáculo, que era una fiesta que celebraban los judíos, hermanos, en Galilea, recordando los 40 años que el pueblo de Israel caminó por el desierto, en un momento de mucha reflexión para ellos. Era una semana donde se reunían en la sinagoga, estudiaban la palabra, ¿verdad? Leían los libros, las leyes y meditaban. Y Jesús se mezclaba entre ellos. Jesús hablaba con ellos y para ellos era complicado escuchar a Jesús. Era difícil, personas que estaban establecidas bajo lineamientos que habían atravesado muchos años, escuchar a alguien, hermanos, hablar de cosas que para ellos no tenían que ser muy respetadas. Y entró un conflicto que hasta el día de hoy, hermanos, sigue siendo parte de la vida de los seres humanos. Gente que está abrazando el antiguo pacto, recordando los tiempos de Moisés, abrazando esos tiempos, los siguen trayendo en las celebraciones dominicales. Habemos otros, hermanos, que nos avanzamos a lo que dice la palabra, ¿verdad? Que es el nuevo pacto. Estamos y hay gente que está en esa discusión, ¿verdad? Está en esa discusión, y Jesús en ese momento se encuentra con esos lineamientos, en discusiones. Cada vez que Jesús hablaba de algo, los judíos radicales, que usted sabe quiénes son, los fariseos y los escribas, hablaban: ¿cómo este hombre puede decir esto? ¿Cómo este hombre habla esto si la ley de Moisés dice esto? ¿Cómo es eso? Y Jesús, hermanos, muy sabiamente